Mi hija me envió un mensaje de voz. No vas a venir con nosotros a Nueva York. A mi esposo no quiere verte. Después de haber pagado por las vacaciones, cancelé en silencio todas las reservas. Las expectativas de la familia iban en contra de mi sentido de la justicia. Cuando llegaron al hotel, comenzó 69 llamadas perdidas. Y esa fue solo la primera consecuencia. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora, donde te encuentras. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, capturando el vapor que subía de mi taza de café. 15 de enero. Frío afuera, más frío dentro de mi pecho de lo que me atrevía a admitir. Estaba despierta desde las 5, sentada en esta misma mesa. Mirando la pantalla de mi laptop, Booking.com brillaba frente a mí, el cursor parpadeando en el campo de la tarjeta de crédito. 3 boletos a Nueva York en ida y vuelta desde Seattle 10 de abril. El Grand Excelsior Hotel, Times Square. 7. Mis dedos flotaban sobre el teclado. $5,200 la mayor parte de mi pensión de enero y una parte de los ahorros que había ido guardando. Parachute. Me había hecho esa pregunta antes. Para momentos como la Navidad pasada, tal vez, cuando Michael apenas me miró al otro lado de la mesa. Para la sonrisa forzada de Emily cuando llegué. Esa que decía que deseaba haber traído un cheque más grande en lugar de aparecer en absoluto. El río afuera de mi ventana reflejaba nubes grises. 10 años desde que Marta murió. 10 años intentando ser suficiente para nuestra hija. Tecleé los números de todos modos. Presioné confirmar. Vi llegar el correo de confirmación 30 segundos después. Mi teléfono vibró antes de que pudiera cerrar la laptop. Emily, sentí ese viejo cosquilleo familiar. Parte, temoron papá. Su voz sonó clara y aguda. Acabo de recibir la notificación. Dios mío, ¿lo hiciste de verdad? Claro que sí, dije. El café ya se había enfriado. Te dije que lo haría. Loma. Michael y yo estábamos diciendo que no podíamos esperar para este viaje. Nueva York en primavera, TM. Veremos espectáculos, visitaremos museos, todo eso. Algo en su tono me recordó a cuando tenía 7 años. La mañana de Navidad, rasgando el papel de regalo antes de aprender a medir el amor en cantidades de dinero. Dejé que una sonrisa se escapara. Me alegra poder ayudar, cariño. El silencio se extendió entre nosotros. Oí que su respiración cambiaba. En realidad, papá, hay una pequeña cosa. Su voz cambió. Tomó ese matiz cuidadoso que aprendí a reconocer. Michael mencionó que necesitaremos más para excursiones y cenas bonitas. ¿Sabes lo cara que es la ciudad? ¿Podrías transferir tal vez otros 1,500 solo para estar seguros? La cocina de repente se sintió más pequeña. Mi mano apretó el teléfono. Emily, ya he pagado todo. Los vuelos, el hotel, todo está cubierto. Ese es el presupuesto. Pero papá, eso fue lo que acordamos. Dije, calma, firme, aunque me dolía la mandíbula de tanto apretar. La reserva está hecha. Te lo pasarás. Genial. Su suspiro crujió por el altavoz. Bien, supongo que lo solucionaremos de alguna manera. Gracias por los boletos de todas formas. La llamada terminó. Sin audio, solo aire muerto donde había estado su voz. Mi querida Ali. El teléfono enfriándose en mi palma, mirando las fotos familiares en la pared. Emily en su vestido de novia radiante, el brazo de Michael alrededor de su cintura. Ambos miraban justo más allá de la cámara. Más al lado mí, hacia algo que no podía ver. Otra foto. La graduación universitaria de Emily. También lo pagué. El coche que ella conducía. Ahora, miren, el pago inicial de su casa en Seattle. La cafetera burbujeó, comenzando una nueva cafetera que no había pedido. Debí haber presionado el botón por accidente. La observé preparar el café, el líquido oscuro llenando la jarra, y sentí algo similar sucediendo dentro de mi pecho. No, rabia. Aún no. Algo más callado, algo que había ido creciendo durante años, gota a gota, como este café que nadie bebería. Volví a abrir el correo de confirmación. 3 pasajeros: James Anderson, Emily Johnson, Michael Johnson. Salida 10 de abril, las 7:45 de la mañana. Regreso 17 de abril, las 6:15 de la tarde. En 2 meses. 2 meses de planificación, empaques, anticipación. 2 meses de pretender que este viaje de alguna manera arreglaría la distancia entre nosotros. Puentearía la brecha que seguía ampliándose. No importaba cuánto pagara para cerrarla. El río afuera captó un resquicio en las nubes. Se tornó brevemente plateado. Le propuse matrimonio a Marta junto a ese río. Hace 37 años. Ella habría sabido qué decirle a Emily. ¿Cómo manejar esto en ella? Siempre lo hacía. Pero Marta se había ido, y yo estaba aquí, solo, bebiendo café frío y observando cómo se cargaban las confirmaciones en la pantalla. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Ningún mensaje de agradecimiento, ninguna llamada de seguimiento. Solo el eco de ese suspiro, esa decepción en su voz porque no quería dar más,
Tomé mi taza y la llevé al fregadero. Afuera, un cuervo aterrizó en la cerca, negro contra la nieve blanca. Inclinó la cabeza, me miró fijamente a través del cristal. 2 meses se disolvieron como azúcar en agua caliente. Pagué su factura de servicios públicos de marzo sin que me lo pidiera. Transferí dinero para el seguro del coche de Emily cuando me envió una sola frase. Fecha de vencimiento próxima. No, por favor, sin gracias después. Solo confirmación de lectura y silencio. En el 20 de marzo llegó envuelto en el frío de la tarde. Pasé el día organizando mi maleta, doblando camisas con precisión militar, la forma en que Marta solía burlarse de mí. 3 semanas hasta la partida. El pensamiento se asentó en mi estómago como comida no digerida. Mi sala de estar tenía esa cualidad hueca que tienen las casas vacías. El teléfono descansaba sobre la mesa de café, la pantalla oscura. Justo me había acomodado en mi silla considerando la cena, cuando se iluminó. Un mensaje de voz de Emily. Lo alcé lentamente, como tocando algo que podría quemarme. Presioné play en papá. Su voz llenó la habitación, más plana de lo que la había oído nunca. Sin saludo, sin calor. No vas a volar con nosotros a Nueva York, mi esposo no quiere verte. Sé que pagaste por todo, pero es mejor así. Igualmente iremos, obviamente, solo que sin ti, lo siento. El mensaje terminó. 15 segundos. Eso reescribió todo. Lo volví a escuchar una y otra vez. Sus palabras no cambiaron. Mi esposo no quiere verte. No pensamos, no, tal vez sea lo mejor. Michael no me quiere ahí. Y Emily aceptó sin luchar. Lucy, agregado al final como una excusa, como disculparse por olvidar recoger la leche. Mis dedos se entumecieron. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Me levanté, me senté, me levanté de nuevo. La habitación se inclinó levemente. O tal vez yo lo hice. ¿Cuánto tiempo había estado de pie en el mismo lugar? La ventana ahora mostraba oscuridad, aunque no recordaba el atardecer. Mi reflejo me miraba desde el cristal negro. Un hombre mayo con cabello gris y ojos confundidos sosteniendo un teléfono como si pudiera explicarse así. Mismo si lo miraba con suficiente atención, el mensaje de voz estaba en mi bandeja de entrada, una pequeña burbuja azul que contenía dinamita. Quería borrarlo, quería guardarlo para siempre, quería devolver la llamada y preguntar qué había hecho, qué había dicho que no había sido capaz de ser. Pero mi garganta se cerró alrededor de esas preguntas antes de que pudieran convertirse en palabras. Recordé el coche, un Honda Civic, de 3 años. Firmé el préstamo cuando su crédito no era lo suficientemente bueno. Aún pagaba la mitad de las cuotas cuando no llegaban a cubrirlas. El pago inicial de su casa en Seattle, $1,2000 de mi fondo de jubilación, el dinero del seguro de vida de Marta, lo había dado libremente. Me decía a mí mismo que era una inversión en el futuro de mi hija. Este era el retorno. Un mensaje de voz. 15 segundos de rechazo. Mis piernas me llevaron a la cocina. Vertí agua. Olvidé beberla. El vaso quedó sobre la encimera, acumulando condensación mientras paseaba de una habitación a otra como un animal enjaulado, buscando salidas que no existían en algún lugar dentro de mi pecho. Vaya el shock. Algo más empezó a moverse. Se sintió como el hielo rompiendo sobre un lago congelado. Ese sonido agudo antes de que todo se rompa. Pasé 10 años agradecido de que Emily aún hablara conmigo, de que aún me dejara ser parte de su vida, aunque fuera a distancia. Pagaba y pagaba y pagaba por el privilegio de ser tolerado. Mi esposo no quiere verte. Las palabras jugaban en bucle en mi cabeza, no sus palabras, las de él, pero ella las entregó, y eso las hizo suyas también. Ella había mirado ese viaje, esos boletos que compré, ese hotel que reservé, y decidió que yo era prescindible. El dinero podía quedarse. Yo podía volví a tomar mi teléfono, abrí mi correo electrónico. Encontré la confirmación de Booking.com, los recibos de la aerolínea, 3 pasajeros, $5,200 política de cancelación, reembolso completo menos una tarifa de $200, si es más de 14 días antes de la salida. 3 semanas hasta el 10 de abril. Mucho tiempo. Mi mano tembló levemente cuando dejé el teléfono, no por miedo, sino por algo que se sentía peligrosamente cerca de la claridad. Había estado haciendo las preguntas equivocadas todos estos años. No. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Ni, ¿qué más puedo dar? La pregunta correcta era más simple, más clara. ¿Qué sucede cuando dejo de hacerlo? El reloj en la pared marcaba las 9:00, las 0 de la tarde afuera. El viento golpeaba las ventanas. Estaba de pie en mi sala de estar, rodeado de fotos de una familia que ya no quería que estuviera en ellas, y sentí algo cambiar, como un puente quemándose, como una puerta cerrándose, como despertarse. La mañana llegó demasiado brillante, demasiado temprano. No había dormido, solo me quedé en la cama, mirando cómo las sombras del techo se movían,
haciendo cálculos. Las 6 de la mañana dejé de fingir y fui a mi oficina. La computadora cobró vida. Mi bandeja de entrada brillaba con mensajes no leídos, la mayoría spam. Algunas facturas, nada de Emily, claro. No, ella ya había dicho lo que necesitaba decir. Abrí primero el sitio web de la aerolínea, inicié sesión en mi cuenta, encontré la reserva, 3 boletos me miraban desde la pantalla, nombres listados en filas ordenadas. Mi cursor flotaba sobre el botón de cancelar reserva. Un clic. Eso sería todo. Pensé en llamarla, explicarle, preguntarle si entendía lo que había hecho o lo que me estaba pidiendo que aceptara. Pero había pasado 10 años explicando, preguntando, tratando de hacerla verme como algo más que un talonario de cheques con piernas. Esta vez, dejaría que mis acciones hablaran. Hice clic. Apareció una ventana emergente. ¿Está seguro de que desea cancelar esta reserva? Sí, estaba seguro. Más seguro de lo que había estado sobre cualquier cosa en años. La confirmación tardó 3 segundos. Han cancelado en procesando reembolso. $5,000 menos la tarifa de cancelación de $200 ante ese. Se espera el reembolso en 5 a 7 días hábiles o en siguiente. El hotel. Marqué el número del correo de confirmación. Una mujer respondió. Su voz, profesionalmente alegre. Grand Excelsior. ¿En qué puedo asistirle? Necesito cancelar una reserva, dije. Mi voz sonaba extraña, demasiado calmada, como si perteneciera a otra persona. Mi nombre es James Anderson, con llegada el 10 de abril. Se escucharon clics de teclas en segundo plano. Aquí lo tengo, señor Anderson. ¿Puedo saber el motivo de la cancelación? Cambio de planes, tan simple en verdadero. No era de su incumbencia. Más allá de eso, entiendo la cancelación. Incurre en el cargo de una noche de habitación. Aproximadamente $300. El resto será reembolsado a su método de pago original dentro de los 10 días hábiles. ¿Le gustaría proceder? Sí. Han más clics. Todo listo, señor Anderson. Recibirá un correo de confirmación en breve. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, gracias, colgué. Me recliné en mi silla. La oficina de repente se sentía más grande, como si las paredes se hubieran movido hacia afuera mientras no miraba. La luz del sol entró por la ventana. Captó motas de polvo que flotaban en patrones perezosos por el aire. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Emily. Aún no lo sabía. No lo sabría hasta que intentaran hacer el check-in. Llegaran al aeropuerto con equipaje, expectativas y mi autorización de tarjeta de crédito, que ya no existía. El 10 de abril estaba a 3 semanas de distancia. 21 días para que ellos hicieran planes, empacaran las maletas, pidieran tiempo libre del trabajo. 21 días de anticipación que terminarían en un mostrador de boletos. Un agente confundido diciendo que no hay reserva bajo ese nombre. Lo siento, debe haber algún error. Excepto que no sería un error, sería una elección. La mía, por una vez. No hecha por ira o venganza. Simplemente lógica. No me querían en el viaje. Bien, podían tomar el viaje sin mi dinero también. Lo justo es lo justo. Abrí mi cuenta bancaria. Los reembolsos no se procesarían durante días, pero pude ver las transacciones pendientes. $5,000 menos las tarifas regresando. Dinero que no iría a unos hijos ingratos que me veían como una obligación. Dinero que podría gastar en mí mismo, o ahorrar o quemar en la chimenea si eso importaba. Era mío otra vez. Llegó el correo de confirmación. Su reserva ha sido cancelada. Lo guardé en una carpeta de documentación por si acaso. Mi café se había enfriado otra vez. Tercera mañana consecutiva. No me molesté en recalentarlo. Solo me quedé allí, sintiendo algo desconocido asentarse en mi pecho. No exactamente paz, tampoco satisfacción. Algo más simple. La sensación de levantarse después de arrodillarse demasiado tiempo. La sangre volviendo a las piernas adormecidas. Las agujas y alfileres. Y el alivio mezclado todo junto. Me pregunté cuándo lo notarían. ¿Quién revisaría la reserva primero, Emily o Michael? ¿Llamarían a la aerolínea? ¿Exigirían saber qué sucedió? ¿Me llamarían a mí? El pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me sentí curioso, distante, como ver una película que ya había visto, esperando a que los actores marcaran sus puntos. Mi teléfono permaneció en silencio. Lo recogí de todos modos. Desplacé hacia abajo en mensajes antiguos. Años de respuestas de una palabra, solicitudes de dinero, quejas sobre los gastos. Ni un solo ¿cómo estás? Que no estuviera seguido de un favor. Ningún te amo, sin condiciones. Borré el mensaje de voz de Emily. 15 segundos de rechazo, desaparecidos con un deslizamiento de mi pulgar. Luego bloqueé su número y el de Michael. Las rupturas limpias sanan más rápido que las desgarradas. Marta me lo dijo una vez después de que me cortara la mano en el garaje. Ella tenía razón entonces.
Tal vez tendría razón ahora también. La pantalla de la computadora se atenuó para ahorrar energía. LED. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el río, prometiendo lluvia. Había vivido en esta casa durante 30 años. Crié una hija aquí, enterré a una esposa. Era hora de averiguar qué venía después de dejar de vivir, para las personas que no querían que estuviera cerca. 3 semanas hasta que se enteraran. Tenía tiempo para prepararme para practicar lo que diría si me llamaban, suponiendo que desbloqueara sus números, para decidir si siquiera quería responder. Por ahora, tenía mi oficina, mi café, mi vista al río, y $500 cero de vuelta en camino hacia mí. Eso me parecía suficiente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala al día siguiente, proyectando largas sombras sobre la alfombra. Pasé la noche anterior completamente despierto, revisando mi cuenta bancaria cada hora, esperando las notificaciones de reembolso. Llegaron alrededor de las 3 de la mañana, depósitos pendientes, el dinero regresando a casa. Ahora, sentado en mi sillón con el té enfriándose en mis manos, sentí algo desconocido asentarse en mis huesos. No exactamente paz, algo más ligero, como dejar un equipaje que había estado cargando durante años, sin darme cuenta del peso. El río afuera de mi ventana se movía de manera constante y gris. La misma vista que había tenido durante 30 años. La misma casa donde Emily aprendió a caminar. Donde Marta y yo criamos a nuestra hija, para que creyera que la familia significaba algo. Esa inversión había generado retornos que no había anticipado. Una hija que medía mi valor en transferencias bancarias y veía mi presencia como una molestia. Dejé el té sin tocar, abrí el cajón de la mesa de al lado, saqué un viejo álbum de fotos, la graduación de Emily, ella con toga y birrete, el diploma levantado, yo parado a su lado con orgullo, partiéndome la cara de una sonrisa. Pagué cada factura de matrícula, cada libro de texto, cada emergencia nocturna cuando su coche se descompuso o su laptop se murió una semana antes de los exámenes finales. La siguiente foto mostraba su boda. Emily con encaje blanco, Michael con su smoking alquilado. La llevé al altar, la entregué a un hombre que apenas reconocía mi existencia. Pagué la mitad de la recepción porque así lo dice la tradición, dijo Emily. Aunque la familia de Michael no contribuyó en absoluto, mi teléfono descansaba sobre la mesa, aún bloqueado de sus números, sin llamadas, sin mensajes. Aún no lo sabían. No lo sabrían hasta el 10 de abril, cuando llegaran al aeropuerto de Cita con maletas empacadas y expectativas caras. 19 días a partir de ahora. El pensamiento hizo que mi pecho se expandiera ligeramente. Como respirar después de aguantar la respiración bajo el agua. 19 días de ellos, planeando, discutiendo, qué espectáculos de Broadway ver, qué restaurantes probar. Michael probablemente presumiendo ante sus compañeros de trabajo sobre sus vacaciones en Manhattan. Emily comprando atuendos para usar en Times Square. Todo eso construido sobre reservas que ya no existían. Cerré el álbum, lo volví a guardar en el cajón. Caminé hacia la cocina donde mi cuaderno descansaba sobre la encimera, el que usaba para listas de compras y notas recordatorias. Pasé a una página limpia, escribí la fecha de hoy en la parte superior. Debajo hice una lista, no de cosas por hacer, cosas que había estado haciendo, pagos automáticos que había establecido hace años y nunca cuestioné. El seguro del coche de Emily se renovaba cada 6 meses con mi tarjeta de crédito. Los servicios públicos en su casa, de Seattle, gas, electricidad, agua, incluso su factura de internet porque Michael se quejó una vez del costo y me ofrecía ayudar temporalmente. Eso fue hace 4 años. El bolígrafo se movía por el papel sumando NMRs, aproximadamente $800 mensuales. Casi $10,000 al año. Dinero que salía de mi cuenta y entraba en su comodidad mientras decidían que no valía la pena que estuviera en un avión que yo había comprado. Mayer la lista. Añadí otra línea. Teléfono celular. Emily aún estaba en mi plan familiar. Lo había estado desde la preparatoria. Nunca pidió cambiar a su propia cuenta. Yo nunca pensé en sugerírselo. Las páginas del cuaderno se sentían crujientes bajo mis dedos. Arranqué la lista cuidadosamente. La doblé 2 veces. La metí en mi bolsillo, no por ninguna razón en particular, solo para mantenerla cerca, para recordar que esto no fue un solo insulto, sino 10 años de desdén acumulado, detallado y categorizado. Y finalmente, visible, afuera, las nubes se acumulaban sobre el río, prometiendo lluvia. Las observaba formarse, oscuras y pesadas con propósito. La temperatura había bajado, la primavera pretendiendo ser invierno de nuevo, como sucedía en Spokane. Impredecible. Dura cuando esperaba suavidad. Mi reflejo en el vidrio de la ventana mostraba a un hombre que apenas reconocía. El mismo cabello gris, la misma complexión, pero algo en los ojos había cambiado. Se veían más agudos, más despiertos, como si hubiera estado caminando dormido a través de mi propia vida y alguien finalmente me hubiera despertado.
En el té se había enfriado completamente. Lo vertí en el fregadero, enjugué la taza, movimientos rutinarios, familiares y centrantes. La casa se asentó a mi alrededor. Los crujidos y el tamaño de la madera vieja, el zumbido del refrigerador, el sonido distante del tráfico en la carretera. 19 días hasta que Emily y Michael llegaran a un mostrador de reservas vacío, hasta que intentaran registrarse en un hotel que no los esperaba, hasta que sus teléfonos se iluminaran con mi número, intentando contactar a alguien que no contestaría porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir a través de mis acciones Pence. En Martha, ¿qué diría si pudiera ver esto? Ella siempre había sido mejor enfrentando las demandas de Emily, trazando límites que yo era demasiado blando para hacer cumplir. Le estás enseñando a que te dé por sentado. Me había advertido Martha una vez hace años cuando Emily llamó exigiendo dinero para algo frívolo. No escuché, seguí dando. Seguí creyendo que eventualmente eso me ganaría el amor que debió haber sido dado libremente en la lista doblada. Crujió en mi bolsillo cuando me senté de nuevo. La saqué. La alicé sobre mi rodilla. 800 mensuales, 10,000 anuales, números que sumaban una verdad que debía haber enfrentado antes. El 10 de abril no era el final. Apenas era el comienzo. En el 10 de abril llegó vestido de sombras de la tarde. Pasé 3 semanas en rutina cuidadosa. Café por la mañana, caminatas por la tarde, lectura por la noche. Vida normal excepto por la anticipación que zumbaba debajo de cada acción. Como esperar el trueno después de ver un rayo. Mi teléfono descansaba cargándose sobre la encimera de la cocina. Esa mañana desbloqueé sus números. No por debilidad, sino por curiosidad. Quería escucharlo cuando su mundo se colapsara. La primera llamada llegó. A las 6:47 de la tarde Anne estaba calentando sopa en la estufa cuando mi teléfono explotó. El nombre de Emily brilló en la pantalla. Luego otra vez, y otra vez, llamada tras llamada, cada una sonando 4 veces, antes de ir a buzón de voz. Revolví la sopa. Dejé que sonara. Conté las llamadas como una meditación. 1, 3, 7, 12. Anne. A la llamada número 17 contesté. ¿Dónde estás? La voz de Emily vino tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Sin saludos, sin introducción, solo pánico crudo disfrazado de rabia en casa. Dije tan tranquilo como una mañana de domingo en Spokane donde estuve todo el día en la reserva. Papá, no hay reserva. Su respiración sonaba entrecortada, como si hubiera estado corriendo. El hotel dice que no tiene nada bajo Anderson. La aerolínea dice que nuestros boletos fueron cancelados y estamos aquí, como idiotas con nuestras maletas y sin saber qué hacer. Lo sé, 2 palabras tan simples como respirar. El silencio atravesó la línea telefónica. Entonces lo sabías, y no lo dijiste. ¿Cómo pudiste hacer esto? Me dijiste que no viniera, dije. Mi sopa empezó a hervir. Payo el fuego. Las palabras exactas fueron: no vas a volar con nosotros. Mi esposo no quiere verte, así que respeté los deseos de Michael. Cancelé todo. Pero íbamos a ir. Necesitábamos a Anne. Este era nuestro viaje. El que pagué. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado. Bien en cada dólar, cada reserva mía. Y me echaste fuera como si fuera un equipaje que no querías cargar. Así que tomé mi dinero y me fui a casa. La voz de Michael vino a través de fondo, amortiguada pero audible. Déjame hablar con él. Escuché cómo el teléfono cambiaba de manos. Luego Michael, alto y agresivo: no escucha, viejo. No sé qué juego estás jugando, pero vas a arreglar esto ahora mismo. Transfiérenos dinero para un hotel. Mañana veremos los vuelos de regreso, pero necesitamos... No, ¿qué acabas de...? No repeat. Dejé que las palabras se quedaran allí, simples y definitivas. Dejaste claro que no me querías. Estoy respetando eso completamente. No puedes dejarnos varados aquí. En Emily de nuevo. Su voz subiendo hacia la histeria: no tenemos manera de... Papa, por favor. No tenemos dinero para un hotel. Nuestras tarjetas de crédito están al máximo. Pensamos que todo estaba cubierto. No estamos... Deberían haber revisado sus confirmaciones, dije. Deberían haber llamado antes de conducir al aeropuerto. Deberían haberme tratado con el mínimo respeto en lugar de como un cajero automático, con una personalidad inconveniente. Esto es una locura. La voz de Michael tan cerca del teléfono. Ahora somos tu familia. No abandonas a la familia. Esa palabra, familia, como si tuviera algún derecho a usarla después de haber pasado 8 años pretendiendo que no existía en las cenas de Navidad. Después de convencer a mi hija de que no valía la pena ni un simple asiento que había comprado. Curioso, dije. Mi sopa había comenzado a quemarse. No me importaba. Esa es la misma excusa que he usado durante años para justificar el hecho de que los apoyara a ambos en familia, excepto que la familia va en ambas direcciones. Olvidaste esa parte. Emily comenzó a llorar. Lágrimas reales o fingidas. Difícil de decir por teléfono. Papa, por favor. No tenemos dónde ir. El próximo vuelo de regreso no es hasta mañana por la tarde, y no podemos pagarlo. Y
Resuélvelo. Apagula. La sopa estaba arruinada de todos modos. Sonnet. Michael tiene trabajo. Emily, eres capaz. Estoy seguro de que lo manejarán bien sin mi dinero, por una vez. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Dejarnos aquí? Su voz se rompió en la última palabra. Casi me hizo vacilar en casi. Pero luego recordé el mensaje de voz. No vas a volar con nosotros. Mi esposo no quiere verte. Lo siento, pero es mejor así. Dicho como si fuera un reporte del clima, como si no fuera nada. No te voy a dejar en ningún lado, dije tranquilamente. Solo no voy a salvarte de las consecuencias que tú misma creaste. Hay una diferencia. Colgué. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente otra vez. Dejé que sonara, observando la pantalla iluminada una y otra vez. Emily Michael, Emily, Emily Michael. Una y otra vez, como un latido hecho de desesperación. Cuando se detuvo, mis llamadas perdidas mostraban 69 intentos. 69 veces habían intentado contactar al hombre que desecharon hace 3 semanas. 69 oportunidades para sentir lo que yo sentí cuando ese mensaje de voz sonó en mi sala de estar. No deseado, desechable, menos importante que su comodidad. Un mensaje de texto llegó alrededor de medianoche. Volamos de regreso mañana. No nos contactes nunca más. De parte del número de Emily corto amargo, exactamente lo que esperaba. De alguna manera, encontraron la forma de regresar a casa, tal vez con una tarjeta de crédito, dinero prestado. Tal vez la empresa de Michael lo cubrió como un gasto de negocios mintiendo sobre el propósito del viaje. No, lo importante era algo más simple. Habían aprendido lo que pasa cuando tratas a las personas como recursos en lugar de humanos, cuando tomas y nunca piensas en el costo. Borré el mensaje de texto. Miré mi teléfono, batería al 15%. La pantalla atenuada por el uso excesivo. Las llamadas se habían detenido. La emergencia había terminado. Manejado sin mí por primera vez en una década. Mi sopa arruinada estaba sobre la estufa. El olor a quemado aún flotaba en la cocina. La raspé. En la basura. Lávelo. Movimientos mecánicos que le daban algo que hacer a mis manos, mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. Ninguna culpa fue lo que más me sorprendió. Seguí esperando por ella, por el giro familiar del arrepentimiento que normalmente seguía cada vez que decepcionaba a Emily. Nunca llegó, solo una extraña sensación de flotación, como si la gravedad hubiera soltado su sujeción ligeramente. Mañana volarían a casa, enojados, avergonzados, probablemente ya creando una versión de los hechos donde yo era el villano. Déjenlos. Yo había dejado de escribir su guión. Dejé de interpretar el papel que me habían asignado, silencioso, generoso, infinitamente disponible para financiar sus vidas mientras permanecía invisible en ellas. El reloj de la cocina marcaba la 1 a 1 las 5 de la mañana tarde. Debería dormir. En cambio, me quedé de pie junto a la ventana, observando las nubes desplazarse a través de una media luna, pensando en lo que venía después, porque esto no había terminado. Ni siquiera estaba cerca. La mañana llegó suave y gris. Dormí mejor de lo esperado. 8 horas seguidas, sin sueños. Desperté en silencio y con posibilidades extendiéndose como un camino abierto. Mi primera acción fue revisar mi teléfono. Ningún mensaje nuevo. Emily y Michael probablemente todavía estaban en SeaTac, esperando su vuelo de la tarde sentados en incómodas sillas de aeropuerto, aprendiendo lo que se siente la inconveniencia cuando no puedes llamar a papá para solucionarlo. Ice Café, café real de los buenos granos que normalmente guardaba para las visitas que nunca llegaban. Hoy valía la pena celebrarlo de pequeñas maneras. El aroma del café sabía a chocolate oscuro y promesas. Sentado en mi mesa de cocina, con la laptop abierta, abrí mi cuenta bancaria. Los reembolsos se habían procesado completamente. $5,000 menos las tarifas, estaban en mi cuenta corriente donde pertenecían. Dinero que podría comprar alimentos durante meses, podría cubrir mis propias vacaciones en algún lugar, podría simplemente existir como un colchón contra emergencias, en lugar de ser asignado automáticamente al confort de Emily. Abrí mi cuaderno con la lista que había escrito días atrás, 800 mensuales y pagos automáticos, 10,000 anuales. Una década de esto, tal vez más. Los números dejaron de significar algo después de un tiempo. Simplemente se convirtieron en rutina inesperados en ya no más. Primero, el seguro del coche. Ingresé a la cuenta, encontré la póliza de Emily bajo mi plan familiar. El botón de cancelar estaba allí, esperando inocentemente. Coloqué el cursor sobre él. Esto significaría que su coche quedaría sin seguro, técnicamente ilegal para conducir. Su problema ahora, no el mío. Hice clic en confirmado en póliza cancelada, eficaz al final del periodo de cobertura actual. Dentro de 2 semanas su seguro caducaría. Recibirían una carta de notificación. Tendrían tiempo para configurar su propia póliza si es que realmente manejaban sus responsabilidades. Siguiente.
Servicios públicos. La cuenta de la casa en Seattle se cobraba automáticamente de mi cuenta corriente cada mes. Lo había configurado cuando compraron la casa. Me dije que era temporal. 4 años después, seguía pagando. Navegué hasta la configuración de pagos, borré la información de mi tarjeta. Cambié el contacto al correo electrónico de Emily en lugar del mío. La confirmación se sintió como quitarse una astilla en la que había estado caminando durante años. Un pequeño dolor cuando salió. Luego alivio. Servicio de teléfono móvil. La línea de Emily no podía simplemente cancelarla. Contratos, penalizaciones, complicaciones. Pero podía transferir la propiedad, hacerla titular de la cuenta, dejar que ella pagara su propia factura. De ahora en adelante, la representante del servicio al cliente sonaba aburrida cuando llamé. Procesaron el cambio en 10 minutos. La señora Johnson recibirá una notificación de la transferencia de la cuenta y la próxima factura irá directamente a su nombre. Perfecto. Dije, servicio de internet en su casa, a mi nombre, con mi tarjeta. Llamé al proveedor. Pasé por el mismo proceso. Transferir propiedad, eliminar la información de pago. Cada llamada tomó menos de 15 minutos. Cada una se sintió como reclamar una parte de mí mismo. Al mediodía, había desmantelado 10 años de apoyo financiero en menos de 3 horas. Sin confrontación dramática, sin explicaciones que debía, solo una silenciosa remoción de recursos que ellos habían dado por sentados. Mi café se había enfriado. Lo recalenté en el microondas. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando el río. El agua se movía de manera constante y con propósito, como siempre lo había hecho, indiferente al drama humano. Simplemente siguiendo su naturaleza cuesta abajo hacia algo más grande. Pensé en llamar a Emily, explicarle lo que había hecho, darle la oportunidad de gritarme adecuadamente en lugar de hacerlo por mensajes de voz y conexiones perdidas. Pero ¿cuál sería el punto? Ella ya había demostrado exactamente cuánto significaba mi presencia para ella. Esto solo era yo igualando su energía, respondiendo a su nivel de cuidado. Lo justo es lo justo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Emily desde el teléfono de Michael. El mío se murió. Estamos embarcando ahora. Has destruido nuestra familia por nada. Espero que estés satisfecho viviendo solo con tu egoísmo. Lo leí 2 veces. Busqué algo que se pareciera a autoconciencia. No encontré nada. Solo acusación. Solo una actuación de víctima. Ningún reconocimiento de que ella había enviado el mensaje de voz que inició todo esto. Que ella me había echado de unas vacaciones que había comprado. Que había pasado una década tratándome como una billetera con piernas. No respondí. Dejé que tuviera la última palabra si eso la hacía sentir mejor. Las palabras eran baratas. Las acciones decían la verdad. En lugar de eso, abrí nuevamente mi aplicación bancaria. Calculé lo que había estado gastando mensualmente en sus vidas. 800 para ellos, luego mis propias facturas. Hipoteca pagada hace años, servicios, comida, gasolina, tal vez 1,200 en total. Mi pensión cubría 3,000 mensuales con margen de sobra. Durante años, la mayor parte de mi exceso de ingresos había fluido directamente a Emily. Viví de manera pequeña y cuidadosa. Me decía a mí mismo que era generoso. Nunca cuestioné si la generosidad sin aprecio solo era habilitación. Ahora, al mirar mi presupuesto con sus gastos eliminados, vi posibilidades. Pequeños viajes que podría hacer, pasatiempos que había abandonado porque Emily lo necesitaba, libros que podría comprar sin culpa, restaurantes que podría probar sin calcular si podría permitírmelo. Después de asegurarme de que ellos estuvieran cubiertos en la libertad, sabía a café recalentado y mañanas tranquilas, a pólizas canceladas y cuentas transferidas. Finalmente ponerme en la lista de personas a las que apoyaba. El río afuera siguió su curso. Lo observé y sentí que yo también me movía, alejándome del hombre que había creído que el amor significaba dar, sin fin hacia alguien que entendiera que el respeto tenía que fluir en ambas direcciones, o no fluir en absoluto. Esto era solo el comienzo. Lo había entendido ayer, hoy lo confirmó. La base estaba puesta. Todo lo que había proporcionado automáticamente ahora estaba removido. Todo lo que ellos habían supuesto que siempre estaría allí, de repente ausente. Dejémoslos reconstruir sin mí. Dejémoslos averiguar el seguro, las facturas y cómo financiar sus vidas con sus propios recursos. Les había dado años de práctica, dándoles tiempo para ver si aprendían algo sobre el valor de ganarse las cosas. Mi teléfono permaneció en silencio. Estaban en el avión ahora, probablemente sentados en los asientos del medio, incómodos y enojados, planeando lo que dirían a sus amigos y familiares sobre su terrible padre que los había abandonado. Hugh Hagen. Las personas que realmente me conocían verían a través de eso. Las que no valían la pena explicarles nada. Terminé mi café, enjuagué la taza, miré alrededor de mi cocina. Los mismos mostradores, la misma estufa, la misma vista. Todo familiar. Pero ahora
Me paraba de manera diferente, más erguido, más ligero, como si hubiera estado cargando su peso tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían mis propios hombros. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa. Tomé mi bolígrafo, pasé a una página limpia, escribí en la parte superior, cosas que quiero hacer. Luego comencé a hacer una lista. En su mayoría cosas pequeñas. Visitar la costa, unirme al centro comunitario, tomar esa clase de carpintería que vi anunciada, llamar a viejos amigos con los que perdí contacto porque Emily siempre necesitaba algo, construir una vida que fuera mía, solo nadie más a quien arrebatar o descartar o dar por sentada. El bolígrafo se movió sobre el papel. Cada ítem se sintió como reclamar territorio que había cedido sin darme cuenta de que lo había perdido. Cada palabra, una pequeña declaración. También importo Joan afueras. El río seguía fluyendo. Adentro, por primera vez en 10 años, sentí que me movía con él en lugar de quedarme quieto mientras él pasaba apresuradamente. El día siguiente se sintió más ligero, de alguna manera práctico. Me desperté con propósito en lugar de con temor. Preparé el desayuno sin el zumbido de la obligación de fondo. La lista de ayer descansaba sobre mi encimera. Cosas que quería hacer. Pero primero, necesitaba cerrar algunos otros cabos sueltos. Mi escritorio estaba frente a la ventana, la vista al río constante como siempre. Avery me corrió. Me deslicé por los mensajes de confirmación de las cancelaciones de ayer. Todo procesado limpiamente. El seguro del coche de Emily cancelado. Servicios transferidos. El teléfono, ahora su responsabilidad. Internet, lo mismo. Pero había algo que había pasado por alto. La membresía del gimnasio, a la que la había añadido hace años, cuando decía que lo necesitaba para su salud. $29 mensuales, cobrados automáticamente. Lo suficientemente pequeño como para olvidarlo. Lo suficientemente significativo como para importarme. Llamé al centro de fitness. Esperé a través de la música en espera, algo instrumental y olvidable. Gracias por llamar a Peak Performance. Habla Jordan Onola. Necesito eliminar a alguien de mi membresía familiar. Mi voz estable, como de negocio. Emily Johnson. Ha estado en mi cuenta durante unos 6 años. Sonidos de teclas la veo aquí. ¿Puedo saber por qué la está eliminando? Ella está pasando a su propia cuenta. No una mentira. Solo dejándolos imaginar una versión, donde Emily tenía planes y poder de decisión en lugar de derecho y sorpresa por lo que venía hacia ella, entendido, en eficaz de inmediato, o al final del ciclo de facturación inmediatamente en más clics en Liston. Ella recibirá una notificación dentro de las 24 horas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Eso es todo, gracias. Un cabo más cortado. Hice una nota en mi hoja de seguimiento. Sí, había comenzado una hoja de cálculo ayer. Columnas para servicio, fecha de cancelación, número de confirmación. Marta se habría reído, me habría llamado obsesivo. También estaría orgullosa de la meticulosidad siguiente. Y en la cuenta de Amazon Prime. Emily la usaba constantemente. Paquetes, llegando a su dirección de Seattle cada semana. La había añadido como miembro del hogar hace años. Nunca cuestioné el acceso compartido. Hasta ahora. El sitio web lo hizo fácil. 3 clics. Casilla de confirmación hecha. Emily Johnson ha sido eliminada de su hogar Amazon. Perdería el acceso a mis beneficios Prime. Envíos gratis, streaming, todo eso. Necesitaría su propia suscripción o aprender a pagar los costos de envío como todos los demás. Mi café se enfrió mientras trabajaba. Revisaba cuentas bancarias. Suscripciones donde mi información de tarjeta estaba conectada a su comodidad. Una unidad de almacenamiento que había alquilado cuando necesitaron espacio adicional. Cancelado su contenido ahora, era su problema. El plan de asistencia en carretera que cubría su coche, cancelado. Cada uno pequeño por separado. Juntos formaban el andamiaje que había construido alrededor de sus vidas, sin darme cuenta de cuánto soporte les había proporcionado. Al mediodía había identificado 12 servicios separados. Para la cena, había cancelado 11 en el 12 grados era más complicado. El almacenamiento en la nube compartido donde había respaldado fotos familiares. Emily tenía acceso. Yo también. Borrarlo se sentía demasiado permanente, demasiado mezquino. En su lugar, descargué todo a un disco duro externo. Luego eliminé su acceso, que se quede con lo que ya había guardado. El resto era mío. El sol vallaba, tiñendo las paredes de mi oficina de dorado. Me recosté en mi silla. Mis articulaciones crujieron en simpatía. 65 Acres. Pasando la tarde navegando menús de servicio al cliente y haciendo clic en botones de cancelar suscripciones.
No era como había imaginado esta década de mi vida. Pero luego no había imaginado muchas cosas. No había imaginado que mi hija mediría mi valor en transferencias bancarias. No había imaginado que tendría que enseñarle consecuencias como si todavía fuera un adolescente en lugar de una mujer adulta con un esposo en una casa. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Aún no lo sabían. No lo sabrían hasta que empezaran a llegar las facturas a su nombre, las notificaciones de cancelación acumulándose como evidencia de mi ausencia. 4 días, tal vez 5 antes de que llegara la primera ola, las compañías de servicios públicos generalmente eran las más rápidas, luego las notificaciones de seguro, luego las suscripciones más pequeñas, muerte por 1000 cortes de papel. Debería sentirme culpable. Eso es lo que sienten los buenos padres, ¿no? Remordimiento por las lecciones difíciles. Preocupación por las luchas de sus hijos. Esperé esas emociones. Revisé mi pecho en busca de su peso familiar, nada en solo una satisfacción tranquila. ¿Cómo terminar un proyecto que había pospuesto demasiado tiempo? Completar tareas que necesitaban hacerse, aunque no fueran agradables. Afueras, el río captó los colores del atardecer, naranja y rosa reflejados en el agua gris. Había vivido junto a este río toda mi vida adulta. Lo vi inundarse, congelarse, descongelarse y fluir. Nunca dejó de moverse. Nunca cuestionó su dirección. Simplemente siguió el camino que la gravedad le proporcionó, desgastando obstáculos con paciencia persistente. Tal vez eso era lo que estaba haciendo esto. No venganza, no crueldad, solo gravedad. Consecuencias naturales fluyendo cuesta abajo, hacia personas que se habían convencido de que podían mantenerse por encima de la causa y el efecto indefinidamente. Mi hoja de cálculo mostraba tiempos de finalización a las 11:47 de la mañana, 1:23 p.m., 3:06 p.m., las 4:41 de la tarde en cada marca de tiempo. Un momento en el que elegí a mí mismo sobre la generosidad automática, donde me pregunté por qué lo hacía y no encontré otra respuesta más que hábito. Emily llamaría eventualmente. No mañana, no al siguiente día, pero pronto, cuando llegaran las notificaciones de desconexión y la realidad empezara a costar dinero que no tenían. Llamaría, enojada, exigiendo explicaciones, actuando herida. Michael probablemente se uniría también, su voz tensa con esa agresión masculina particular que los hombres usan cuando tienen miedo, pero no pueden admitirlo. Yo respondería, déjenlos gritar, explicando calmadamente, en silencio, que simplemente ya no estaba subsidiando a personas que habían dejado claro que no me querían. Me llamarían egoísta, vengativo, cruel, todas las palabras que la gente usa cuando alguien deja de darles cosas a las que se han hecho sentir con derecho. Y aceptaría esas etiquetas, las llevaría como armadura. Mejor ser llamado egoísta mientras me respeto, que generoso mientras me tratan como un recurso desechable. La hoja de cálculo brillaba en mi pantalla, 12 filas de servicios cancelados, 12 pequeños actos de autopreservación. No suficientes para herirlos permanentemente, solo lo suficiente para inconvenientarlos completamente, para hacer visible todo el soporte invisible que había proporcionado mientras me decían que no me querían en unas vacaciones que había comprado. Lo justo es lo justo. Guardé la hoja de cálculo, la respaldé en mi nuevo almacenamiento privado en la nube. Documentación, prueba por si alguien preguntaba, que realmente los había apoyado más de lo que ellos habían reconocido o dado por sentado. Evidencia de que mi retiro no fue crueldad aleatoria, sino una respuesta proporcional al mañana. Iría al centro comunitario. Tal vez me inscribiría en esa clase de carpintería. Comenzaría a construir algo nuevo, en lugar de mantener algo roto. Pero esta noche me quedaría aquí con mi vista al río y mi hoja de cálculo completada, y el profundo alivio de una carga dejada. El teléfono permaneció en silencio. El río seguía fluyendo. Y por primera vez, en 10 años, me sentí como mi propia persona en lugar de la red de seguridad permanente de alguien. Pasaron 4 días de deliberado silencio. Di caminatas a lo largo del río, compré libros que había querido leer, dormí mejor que en meses, sin llamadas, sin mensajes, solo la pacífica ausencia de las emergencias de otras personas convirtiéndose en las mías. Hasta el martes por la noche, a las 6:43 de la tarde, mi teléfono explotó. El nombre de Emily iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces, 3 veces. Me serví agua, me senté en la mesa de la cocina y luego contesté. ¿Qué has hecho? Su voz llegó entrecortada, entre rabia y pánico, sin saludo, sin preámbulo, directo a la acusación. Supongo que recibiste algunas notificaciones. Mantuve mi tono equilibrado, conversational, como si estuviéramos discutiendo el clima en lugar de las consecuencias a notificaciones. Papá, están amenazando con cortar nuestra electricidad. La compañía de seguros dice que mi coche ya no está cubierto. El internet está desconectado. Mi factura de teléfono está ahora a mi nombre con un saldo vencido. Y todo es cierto. Tomé un sorbo de agua. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. No puede simplemente. Esto es una locura.
No podemos permitirnos todas estas facturas de una vez. ¿Sabes que ya estábamos luchando después del desastre de Nueva York que causaste? ¿El desastre de Nueva York que causaste? Corregí suavemente, diciéndole que no me querían en un viaje que yo había pagado. Simplemente actué en consecuencia a eso. No es popa. Esto es cruel. Nos estás castigando por un error. Por algo que Michael dijo cuando estaba estresado por el trabajo, ¿no? Estás siendo completamente en lo que Michael dijo. Dejé mi vaso de agua con cuidado. Emily, el mensaje de voz vino de tu teléfono. Tu voz son tus palabras. Michael no quiere verte. Esas palabras exactas. Tú entregaste ese mensaje. Tú tomaste esa decisión. A la respiración llenó la línea entre cortada. Estaba llorando o tratando de no hacerlo. Esperé a Marta. Siempre decía que era demasiado rápido para llenar los silencios. Demasiado ansioso por suavizar el malestar. Era hora de romper ese hábito. No debió ser así. A la voz de Emily salió más pequeña. No estábamos intentando hacerte daño. Solo pensamos que el hotel tenía espacio limitado y a Michael le da ansiedad estar cerca de la familia. Y sería más fácil sin mí. Las palabras aterrizaron planas, fácticas en entiendo. Por eso hice las cosas más fáciles para mí también. No más pagos automáticos. No más subsidiar sus vidas mientras me tratan como algo opcional. No entiendes lo que es. El pánico regresó, ahogando cualquier vulnerabilidad momentánea que hubiera aparecido. Tenemos una hipoteca, pagos del coche. El trabajo de Michael apenas cubre el alquiler. Y sin tu ayuda, no podemos vivir el estilo de vida al que te has acostumbrado. Mis dedos trazaron patrones sobre la mesa. Emily, tienes 35 años. Michael tiene 37. Son adultos, con una casa y carreras. O al menos, Michael tiene una carrera. Tal vez es hora de que tú consigas una también. Soy ama de casa. Eso es una carrera. Y necesitábamos tu apoyo. Sabías eso cuando lo ofreciste. No puedes simplemente retirarlo porque tus sentimientos se lastimaron por un solo viaje. Un solo viaje. Repetí las palabras lentamente. Hablemos de un solo viaje. Pagué $5,000 por los boletos y los hoteles. Me enviaste un mensaje de voz de 15 segundos, diciéndome que no era bienvenido. Luego llegaste al aeropuerto esperando que todo siguiera allí, esperando que financiara tus vacaciones, mientras me quedaba en casa como un buen pequeño talonario de cheques. Aun cuando eso no funcionó, exigiste que te enviara dinero para solucionar el problema que tú misma creaste. Y ahora me llamas cruel. En la voz de Michael llegó de fondo, amortiguada pero agresiva. ¿Es él? De Jim Habler, no an Emily. Con tono cortante luego hacia mí. Papá, por favor. Te lo pido, por favor. Solo necesitamos ayuda. La factura de electricidad es de $300. El seguro son otros $250. El teléfono e internet juntos suman casi 200 an. Y eso ni cuenta los alimentos y gasolina. ¿Y de quién es la culpa de eso? Silencio. Pasaste 10 años dando por sentada mi ayuda, dije. Mi voz se mantuvo calmada. Eso me sorprendió. Esperaba, en su lugar, encontré claridad. Nunca preguntaste si podía permitírmelo. Nunca consideraste que el dinero tenía que salir de algún lugar. Simplemente asumiste que seguiría pagando indefinidamente mientras me tratabas, como una molestia que tolerabas por los beneficios. Eso no es cierto. Siempre te hemos amado. En el amor requiere más que palabras, Emily. Requiere respeto, consideración, el reconocimiento básico de que soy una persona. No, Enriquerso, fallaste en todos los aspectos. Así que eso es todo. ¿Solo nos dejas? ¿Tu propia hija? Lágrimas ahora inaudibles, reales o fingidas. Ya no podía decirlo. No me importaba. Prefieres dejarnos perderlo todo antes que perdonar un solo error. No te estoy haciendo perder nada, dije. Simplemente no voy a impedir que experimentes los costos de tus propias decisiones. Hay una diferencia. Tienes 2 ingresos potenciales. El trabajo de Michael y cualquier trabajo que elijas seguir. Tienes una casa que puedes vender o refinanciar si es necesario. Tienes opciones, solo que ya no me tienes a mí como opción. Esto es, eres un padre terrible. Sabes que eres terrible. En su voz subió hacia la histeria. ¿Qué diría mamá si pudiera ver esto? Abandonándonos cuando más te necesitamos. En el nombre de Marta usado como un arma. Eso casi funcionó. Casi me hizo estremecer. Pero luego recordé que Marta había sido la que me advirtió sobre esta dinámica exacta, diciéndome que estaba enseñando a Emily a darme por sentada. Marta habría cortado el apoyo hace años. Tu madre te diría que madures y tomes responsabilidad por tu vida. Las palabras salieron, más duras de lo que había planeado también en ella. Te diría que el amor no se mide en transferencias bancarias, y estaría decepcionada de cómo me has tratado. Emily hizo un sonido, mitad sollozo, mitad rabia. Está bien. No, ay, mira lo que pasa.
Cuando perdamos la casa, cuando estemos luchando, recuerda que tú elegiste esto. Elegiste abandonar a tu familia por tu ego herido. Elegí el respeto por mí mismo. En lugar de ser usado, me levanté. Llevé mi vaso al fregadero. Ann, puedes elegir respetarlo o no. De cualquier manera, ya terminé con esta conversación. Espera, papá, por favor, colgué. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente otra vez. Rechacé la llamada. Y la siguiente. Finalmente, lo puse en silencio. Lo observé iluminarse repetidamente con intentos ignorados. A las 8 de la noche, 23 llamadas perdidas aparecieron en mi pantalla. Un récord incluso. Superando la noche del aeropuerto. Borré las notificaciones, bloqueé sus números de nuevo. Debería haberlos dejado bloqueados desde la primera vez. Un mensaje de texto. Llegó alrededor de las 9. Ann, este es Emily desde el teléfono de un amigo. Estás cometiendo un gran error. Lo resolveremos. Sin ti. No esperes volver a saber de nosotros. Lo leí 2 veces. Busqué remordimiento, responsabilidad. Algún indicio de autoconciencia. Solo encontré amenazas disfrazadas de consecuencias, como si no escuchar de ellos fuera un castigo en lugar de un alivio. No respondí, solo agregué el número a mi lista de bloqueados. Puse el teléfono sobre la encimera. Afuera, la oscuridad se había asentado sobre el río. No había luna esa noche, solo estrellas reflejadas en el agua negra. Adentro, sentí que algo también se asentaba. No exactamente satisfacción, más bien resolución. La discusión que había estado evitando durante 10 años, finalmente tenía los límites que debería haber establecido una década atrás. Finalmente establecidos. Tarde sí, pero hecho. Emily contaría su versión. El cruel padre que abandonó a su hija en apuros por nada. Michael lo corroboraría, lo exageraría. Me pintaría como el villano. Amigos y familiares distantes escucharían una historia cuidadosamente editada para borrar. 10 años de generosidad unilateral y un mensaje de voz que empezó todo a que lo hagan. La verdad siempre termina emergiendo eventualmente. Y las personas que realmente importaban harían preguntas, verían patrones, reconocerían el desequilibrio. El resto no importaba. Nunca importaron. Solo voces de fondo juzgando situaciones que no entendían. Mi teléfono brillaba sobre la encimera, ahora silencioso. Ya no llegaban llamadas. Ya habían dicho lo que pensaban. Habían hecho sus demandas. Descubierto que las demandas sin palanca no eran más que deseos gritados al vacío. Apagué la luz de la cocina, me dirigí a la cama. Mañana me despertaría y seguiría construyendo lo que viniera después. Esta noche dormiría sabiendo que me mantuve firme. Finalmente, después de 10 años de ceder, mejor tarde que nunca, en el sábado por la mañana llegó gris y fresco. Pasé la semana en una rutina cuidadosa. Café por la mañana, lectura por la tarde, caminatas por la noche. El teléfono permaneció benditamente en silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Solo silencio donde solían estar las emergencias. Después del desayuno, abrí mi laptop. Primero el correo Part 12, facturas, boletines, nada urgente. Luego, por hábito, hice clic en Facebook. Rara vez publicaba. En su mayoría deslizaba para ver qué hacían los viejos amigos. Fotos de jubilación, fotos de nietos. La habitual superficialidad agradable de la conexión social. El post de Emily estaba en la parte superior de mi feed, publicado hace 2 horas. El texto previo hizo que mi café se volviera amargo en mi boca. Cuando tu propio padre te traiciona, comenzó. Hice clic. De inmediato. Ojalá no lo hubiera hecho. El post completo se desplegó en mi pantalla como una herida abierta. Nunca pensé que tendría que escribir esto, pero necesito compartir lo que está pasando. Mi padre, a quien siempre he amado y respetado, ha decidido cortarnos completamente el apoyo financiero, cancelando nuestro seguro del coche, los servicios públicos, incluso nuestro servicio telefónico, todo porque tuvimos que tomar una decisión difícil sobre un viaje familiar. Pagó unas vacaciones a Nueva York y cuando mi esposo, que lucha con ansiedad, dijo que necesitaba que el viaje fuera solo para nosotros dos por su salud mental, mi papá canceló todo y nos dejó varados en el aeropuerto sin forma de regresar a casa. Ahora está destruyendo sistemáticamente nuestras vidas al retirar todo el apoyo, dejándonos luchando por mantener la electricidad encendida y la comida en la mesa. Estoy devastada. Pensé que la familia significaba amor incondicional. Aparentemente, me equivoqué. Si alguien sabe de oportunidades de trabajo en Seattle, o puede ofrecer consejos, por favor, comuníquese. Estamos tratando de reconstruirnos después de esta traición. Lo leí 3 veces, cada palabra cuidadosamente elegida, cada detalle con una precisión calculada. La mención de la ansiedad, nueva información conveniente para justificar el marco del amor incondicional, como si el amor significara financiar sin límites. La hipérbole de destruir nuestras vidas, pintándome como el villano en lugar de alguien que simplemente dejó de ser un cajero automático perpetuo en la sección de comentarios. Se extendió largo, 53 respuestas, la mayoría solidarias.
Cariño, lo siento mucho. La familia debería apoyarse siempre. Tu papá parece tóxico. Estás mejor sin esa negatividad. Esto es abuso financiero. Deberías investigar opciones legales. No puedo creer que un padre haga esto. Enviando oraciones y vibras positivas. Algunas voces escépticas aparecieron enterradas en el hilo. Probablemente hay más en esta historia. ¿Por qué dependías de tu papá para las facturas a los 35? Parece que tal vez poner límites no es una traición. Pero Emily había respondido a esas con más elaboraciones, más justificaciones. Michael también había comentado, hemos intentado todo para ponernos en contacto y resolver esto. Pero James se niega a hablarnos como adultos. Me recliné, mirando la pantalla. Este era el contraataque que esperaba, pero para el que no me había preparado completamente. Emily llevando la narrativa a lo público, viéndose a sí misma como víctima, a mí como villano, confiando en el hecho de que la mayoría de las personas verían a un padre que corta a su hija y dejarían de pensar críticamente a mí. Primer instinto fue responder, escribir mi propio comentario explicando el mensaje de voz. Los años de apoyo no reconocido, las demandas con derecho, defenderme con hechos y recibos. Pero me detuve, los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Qué lograría eso? Una discusión pública con mi hija donde todos tomarían partido y la verdad se enterraría bajo un llamamiento emocional. ¿Darle más munición para la narrativa de víctima? No. Hay mejor dejar que esto se desarrollara. Las personas que me conocían harían preguntas en privado. Las que no valía la pena convencerlas. De todos modos hice una captura de pantalla del post, la guardé en una carpeta con toda la otra documentación, estados de cuenta bancarios que mostraban años de transferencias, el mensaje de voz transcrito, confirmaciones de cancelación que ahora no usaría, solo para tenerlas por si acaso. Luego cerré sesión en Facebook y cerré la laptop. El post estaría allí, mirara o no, acumulando reacciones y compartidos de personas que nunca me conocieron y nunca lo harían. A mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Paul, un viejo amigo del trabajo. Hey Jim, vi el post de Emily. ¿Estás bien? Llámame si quieres hablar. Simple, directo, sin asumir nada. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Preguntan en lugar de juzgar, respondí. Estoy bien. Una larga historia, pero estoy haciendo lo que es correcto para mí. ¿Café algún día? Absolute. El jueves está bien, perfecto. Una conversación agendada. Una persona dispuesta a escuchar mi lado sin realizar una simpatía pública. Más valioso que 1000 comentarios en Facebook en la mañana se estiró por delante. Podría pasarla actualizando ese post, viendo cómo sube el número de comentarios, torturándome con las opiniones de extraños sobre situaciones que no entendían. O podría ir a la ferretería, ver los precios de los materiales para la estantería que había estado planeando, comenzar a construir algo tangible en lugar de quedarme atrapado en cosas que no podía controlar. Ferretería. 1. Agarré mi chaqueta, llaves, billetera, revisé la lista que había hecho más temprano. Tablas de roble, pegamento para madera, papel de lija, tinte, un proyecto del que Marta y yo habíamos hablado hace años. Nunca lo hice, nunca tuve tiempo para finalmente hacerlo aún afuera. El cielo amenazaba lluvia, pero aún no se decidía. Mi camioneta arrancó a la primera. Otra cosa que mantendría por mí mismo. Nunca necesité que nadie más lo manejara. Capaz, independiente. La persona que había sido antes de 10 años de paternidad convertida en contacto de emergencia permanente, mientras manejaba hacia la ciudad. Pensé en el post de Emily. La frase destruyendo nuestras vidas se me quedó en la mente como una astilla, como si quitar mi dinero los destruyera, como si no tuvieran agencia, capacidad, ni opción excepto depender de un padre que habían rechazado cuando les convenía. Esa era la parte que más dolía. No la acusación pública, sino la impotencia implícita en yo. Había criado a Emily para que fuera más fuerte que esto. Marta y yo le enseñamos a resolver problemas, a ser resilient, independiente. En algún momento, esas lecciones se enterraron bajo el camino fácil. Solo tienes que pedirle a papá. Él lo arreglará. Yo lo había habilitado. Lo dejé pasar durante años de un sí automático. Cada vez que debía haber dicho, resuélvelo tú misma. Dije, aquí tienes dinero en su lugar. Le enseñé la impotencia aprendida mientras intentaba mostrarle amor. Corregir eso ahora a los 35 años dolía. Estaba doliendo con base en ese post de Facebook. Pero era un dolor necesario. Dolor de crecimiento. El tipo de dolor que lleva a algo mejor. Si sigues adelante en lugar de evitarlo. El estacionamiento de la ferretería estaba casi vacío. Sábado por la mañana, la mayoría de las personas durmiendo o haciendo otros mandados. Estacioné cerca de la entrada, me quedé sentado un momento en mi camioneta. La lluvia había comenzado finalmente. Gotas ligeras en el parabrisas difuminando el mundo en formas suaves. Adentro, compraría materiales y construiría algo. Afuera, el post de Emily seguiría circulando,
acumulando reacciones, creando una versión de los hechos que no tenía nada que ver con la realidad. Ambas cosas sucederían simultáneamente. Solo una importaba para mi vida real. Al salir de la camioneta, la lluvia tocó mi rostro fría y limpia. Las puertas de la ferretería se abrieron con un suspiro mecánico. Dentro olía a serrín y posibilidad. Era hora de construir algo nuevo en esa noche. Después de la ferretería y de que los materiales para la estantería estuvieran apilados en mi garage, hice la cena, pasta simple, nada elegante. La comí en mi mesa de cocina mientras mi laptop brillaba frente a mí. Facebook seguía abierto en el post de Emily. Los comentarios se habían multiplicado. 78 ahora. La mayoría pintándome como una especie de monstruo. Pasé 10 años siendo cuidadoso con Emily, midiendo mis palabras, suavizando verdades, aceptando culpas que no ganaba para mantener la paz. Esa versión de la paternidad me había conseguido un mensaje de voz diciendo que no me querían y un post público llamándome traidor. Era hora de dejar de ser cuidadoso en mi teléfono. Descansaba al lado de mi plato. Lo tomé, deslicé hacia los mensajes guardados. El mensaje de voz del 20 de marzo preservado como evidencia. 15 segundos que iniciaron todo. Lo volví a escuchar una vez más en la voz de Emily plana y final. Papá, no vas a volar con nosotros a Nueva York, mi esposo no quiere verte. Sé que pagaste por todo, pero es mejor así. Lo siento a mí. Pregunté, ¿mejor para quién? Lo supo. Mejor para ellos. Siempre para ellos. En la segunda grabación era más reciente. La llamada telefónica del 16 de abril. La había grabado con una aplicación que descargué después de la confrontación en el aeropuerto. Algún instinto me dijo que documentara lo que viniera después. Boonins. El archivo capturó todo. Las acusaciones de Emily, sus reclamaciones de que yo era cruel. La parte donde dijo, necesitábamos tu apoyo. ¿Y no puedes ayudarnos? Esta vez como si la última década no hubiera sucedido. Ambos archivos respaldados en mi computador, ambos listos para compartir. Ambos ciertos de maneras que el cuidadosamente redactado post de Emily no lo era. Avery Facebook. Inicié sesión correctamente esta vez. No solo deslizándome. Creé un nuevo post. Escribiendo cuidadosamente he visto el post que mi hija hizo sobre mí. Dado que ella eligió hacerlo público, responderé públicamente con hechos. A continuación, 2 grabaciones de audio. El primero es el mensaje de voz que me envió después de que pagué $5,200 por unas vacaciones familiares a Nueva York. El segundo es nuestra conversación telefónica cuando descubrió que había cancelado el viaje después de que me dijeron que no me querían. Escuchen ustedes mismos. Luego decidan quién traicionó a quién. Subí ambos archivos. El mensaje de voz duró 12 segundos. La conversación telefónica a 3 minutos 48 segundos. Las barras de progreso avanzaban lentamente en mi pantalla mientras esperaba. El cursor del mouse flotaba sobre publicar. Esta era la línea. Una vez cruzada, no había vuelta atrás. Emily lo vería. También sus amigos, los compañeros de trabajo de Michael, los familiares lejanos. Todos en su círculo social escucharían su fría despedida, sus demandas con derecho, su total falta de responsabilidad. Me odiaría por esto probablemente para siempre. La relación que teníamos, tan tensa y condicional como era, probablemente terminaría aquí. Pero, ¿qué relación? Una donde yo pagaba y permanecía en silencio mientras ella mentía sobre mí en línea, donde aceptaba ser llamada cruel por negarme a financiar a personas que me habían rechazado. Esa no era una relación. Eso era explotación con una etiqueta de familia adjunta. Hice clic en publicar. La pantalla se refrescó. Mi respuesta apareció en la parte superior de mi feed. Archivos de audio incrustados y reproducibles. Publicado hace 1 minuto. Sin reacciones aún, sin comentarios. Me levanté, caminé hacia la ventana. El río afuera se había oscurecido. Solo una cinta negra atravesando la tierra más oscura. En algún lugar de Seattle, Emily probablemente estaba desplazándose por su teléfono, leyendo los comentarios de apoyo, sintiéndose vengada en su narrativa de víctima. Eso no duraría mucho. Mi teléfono vibró. Una notificación. Alguien había escuchado el primer audio, luego otra notificación y otra. Los números empezaron a subir. Reacciones, compartidos, comentarios. Llegaron más rápido de lo que podía seguir. Tomé mi plato, lo enjuagué y hice té que no quería. Solo necesitaba algo que hacer con mis manos, mientras mi teléfono se iluminaba como una máquina. Tragamonedas acertando el jackpot. Cada vibración. Otra persona escuchando la verdad en lugar de la versión editada de Emily. 20 minutos después de publicar. Mi teléfono sonó. Paul, el amigo con el que había agendado el café, contesté. Jim, su voz sonó cálida, aliviada. Acabo de escuchar tu post.
Todos necesitan escuchar esto. Lamento lo que pasaste. Gracias por escuchar antes de juzgar. Mi té se había dejado infusionar demasiado tiempo. Se volvió amargo. Le agregué azúcar. La mitad de las personas que comentaban en el post de Emily están cambiando su tono ahora, eliminando sus comentarios de simpatía. Alguien la etiquetó en el tuyo. Probablemente ya lo haya visto. Probablemente el pensamiento debería haberme puesto nervioso. En cambio, me sentí tranquilo, como dejar caer el peso que había estado sosteniendo a distancia durante tanto tiempo. Los músculos cansados finalmente permitidos a descansar. Avísame si necesitas algo, dijo Paul. Y lo del café el jueves, lo haré. Después de que colgó, abrí Facebook de nuevo. Mi post había explotado. 200 reacciones, 83 comentarios, números que no significaban nada más que las personas estaban escuchando. Finalmente, después de años de Emily controlando la narrativa, presentándose como la hija sufriente con un padre no apoyador, la verdadera historia estaba siendo contada, desplazándome por los comentarios en esto cambia todo. Tu hija suena increíblemente con derecho. Pagaste unas vacaciones y ella te desinvitó, luego se enojó porque las cancelaste. Qué descaro, 10 años de apoyo financiero y así te trata. Lo siento mucho. Cualquiera que te llame cruel necesita escuchar estas grabaciones. Ella es manipuladora. No todos estuvieron de acuerdo. Algunas personas, principalmente los amigos cercanos de Emily, se reafirmaron defendiendo su postura. Siempre hay dos lados. Tal vez él es manipulador fuera de grabación. Un padre debería apoyar a su hijo sin importar qué. Pero esas voces fueron ahogadas por la mayoría, por las personas que escucharon la frialdad de Emily, su falta de gratitud, su impotencia convertida en arma, que reconocieron patrones que habían visto en sus propias vidas, los tomadores que llamaban abuso al poner límites y crueldad al tener respeto por uno mismo. Mis notificaciones siguieron vibrando. Alguien había compartido mi post en un grupo sobre límites familiares, luego otro compartido y otro, los archivos de audio extendiéndose más allá de mi pequeño círculo social, encontrando audiencias que entendían exactamente lo que estaban escuchando. Puse mi teléfono en silencio, lo dejé sobre la mesa. Esta parte estaba hecha. La verdad distribuida, la evidencia proporcionada, las mentiras expuestas. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de mi control. Afuera, las nubes se habían despejado. Las estrellas aparecieron, dispersas por el cielo negro como si alguien hubiera derramado sal. Pasé 10 años tratando de ser el padre que Emily quería, generoso hasta el extremo, sin exigir reciprocidad, aceptando migajas de afecto como pago por miles de dólares. Esa versión de mí había habilitado sus peores cualidades, mientras sofocaba mis propias necesidades. Los materiales para la estantería esperaban en mi garage. Mañana empezaría a construir. Esta noche dormiría sabiendo que finalmente dejé de proteger a alguien que nunca me protegió. Dejé de esconder su crueldad para preservar una relación que solo existía cuando necesitaba dinero. Mi teléfono brillaba sobre la mesa, a pesar de estar boca abajo, aún vibrando periódicamente con notificaciones que no estaba leyendo. En algún lugar de ese ruido digital, Emily probablemente estaba entrando en pánico, dándose cuenta de que su cuidadosamente construida historia de víctima había sido demolida por sus propias palabras grabadas, enfrentando consecuencias por primera vez en años. No sentí satisfacción en eso, ni alegría. Solo una quieta sensación de cumplimiento, como terminar un proyecto difícil o cerrar un libro que habías estado leyendo demasiado tiempo. Alivio de que ya se había hecho, esperanza de que lo que viniera después sería mejor. El té se había enfriado de nuevo. Lo tiré, apagué las luces, subí las escaleras. Detrás de mí, mi teléfono seguía iluminando la oscura cocina. Las notificaciones se acumulaban como evidencia de que la verdad, cuando finalmente se dice, tiene poder. Las mentiras de Emily nunca lo tendrían. Mañana traería más reacciones, más comentarios, probablemente mensajes enojados de Emily una vez que procesara lo que había pasado. Pero esta noche le pertenecía al sueño y a la extraña paz que venía de finalmente defenderme. El río seguía fluyendo. Las estrellas seguían dispersas y me sentía más ligero que en una década. 4 días desaparecieron en una rutina tranquila. Construí la estantería, lijando, tiñendo, ensamblando las piezas. Con la paciencia que la jubilación me había enseñado, fui a tomar café con Paul, quien me contó sobre el revuelo en línea que había creado mi post. Prácticamente eres famoso en la comunidad de límites familiares, dijo, sonriendo. No sabía que existiera tal comunidad. El jueves por la mañana, me permití revisar las redes sociales nuevamente. Mi post estaba allí con números que parecían inventados. 847 reacciones, 312 comentarios, 156 compartidos. Los archivos de audio habían sido descargados cientos de veces, extendiéndose por plataformas que ni siquiera usaba. Desplazándome por la sección de comentarios, encontré nuevas voces cada pocas horas. Lo puse para mi esposo que sigue dándole dinero a su hermana con derecho a un vaya. Mi hija
hizo lo mismo. Me desinvitó de un evento que había financiado. Gracias por hablar. Todo el mundo necesita escuchar esto. El abuso financiero va en ambas direcciones. La sensación de derecho en su voz cuando dice, necesitábamos tu apoyo, increíble. En medio de la avalancha de apoyo, encontré la respuesta de Emily publicada hace 2 días. Fácil de pasar por alto entre cientos de otros comentarios. No puedo creer que me humilles así públicamente. Has tomado un asunto familiar privado y lo has convertido en entretenimiento. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos espacio de ti. No respetas los límites. Estoy borrando mi post original porque claramente has envenenado a todos en mi contra. Felicitaciones por tu vindicación. Espero que te mantenga caliente por la noche. Sin disculpas, sin reconocer lo que había dicho en esas grabaciones, solo más acusaciones disfrazadas de daño, más actuación de víctima diseñada para hacerme sentir culpable y volver al silencio. Pero su comentario tenía 9 reacciones. Comparado con los cientos en otros, nadie lo estaba comprando ya. Las respuestas a su comentario contaban esa historia. Tú lo hiciste público primero. Él solo proporcionó contexto. Respeta los límites. La desinvitación fue tuya, de un viaje que él pagó. Tal vez escucha cómo suenas en esas grabaciones y reflexiona, seguí desplazándome. Encontré un comentario de alguien que decía ser amiga de Emily. Conozco a Emily desde hace años. Siempre me pregunté sobre su relación con su papá. Se quejaba de que no era apoyada, pero siempre aparecía con cosas nuevas y caras que él le había comprado. La disonancia cognitiva era increíble. Estas grabaciones lo explican todo. Otro de alguien que había estado en su boda. Recuerdo a James en la recepción. Peggy Lemieux pasó toda la noche solo en su mesa mientras Emily y Michael lo ignoraban. Me sentí horrible viéndolo. Ahora tiene sentido. Extraños llenando piezas de una historia que había estado demasiado cerca para ver con claridad. Un patrón de tomar mientras se quejaban. Han de aceptar generosidad mientras se muestra desprecio, de tratar a la familia como un cajero automático que ocasionalmente tiene sentimientos que necesitas manejar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Cozy Nook. Luego la curiosidad ganó. Hola, señor Anderson, dijo una voz femenina, profesional. Soy Sarah Chandel, Spokane Chronicle. Soy reportera y cubro dinámicas familiares y límites financieros. Su historia se ha vuelto algo viral en ciertas comunidades en línea. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo para un artículo? Una reportera. Mi historia digna de noticia. La idea me agotó. No, look, solo quería que la gente escuchara la verdad. No estoy buscando publicidad. Entiendo. Pero su situación resuena con miles de personas que enfrentan dinámicas similares. Hijos adultos esperando apoyo parental indefinido, mientras ofrecen una relación mínima. Se ha convertido en un tema cultural, especialmente entre los boomers que están en transición hacia la jubilación. Su voz podría ayudar a otros. Pueden escuchar las grabaciones. Eso lo dice todo. Andy, pero si cambia de opinión, aquí está mi número. Ella recitó los números que no escribí. Y, señor Anderson, por lo que vale, mi madre pasó por algo similar con mi hermano. Su publicación ayudó a que ella finalmente estableciera límites. Así que, gracias, Ann, colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, pensando en miles de personas a las que nunca conocería, todas escuchando a mi hija despedirme en 15 segundos, todas reconociendo algo familiar, todas, tal vez, aprendiendo que decir no los hacía crueles. Un mensaje de texto llegó del número de Emily. Aún no bloqueado, de alguna manera. Había olvidado bloquearlo nuevamente después de los posts en Facebook. Has hecho tu punto. Ahora todo el mundo piensa que soy una persona terrible. ¿Estás feliz? ¿Es esto lo que querías? Miré el mensaje Pence en Responder, explicando que no quería humillarla. Solo quería que se dijera la verdad, que ella empezó esto mintiendo públicamente, que todo lo que había publicado eran sus propias palabras, nada inventado ni exagerado. Pero ¿cuál sería el punto? Emily no estaba pidiendo comprensión. Me pedía que me sintiera culpable por defenderme, que me disculpara por no dejarla controlar la narrativa, por volver a ser el talonario de cheque silencioso que absorbía culpa sin quejarse. Borré el mensaje, bloqueé el número correctamente esta vez. No más oportunidades para arrastrarme de nuevo a patrones que había pasado meses rompiendo. Mi café se había enfriado. Afuera, el día se había vuelto brillante y claro, raro para abril en Spokane. La estantería podía esperar. Necesitaba caminar, moverme, dejar que el drama de Internet se asentara mientras me recordaba lo que importaba. El río, los árboles, el mundo físico que existía independientemente de los comentarios, los compartidos y los posts virales. En el centro comunitario, me detuve, entré. La clase de carpintería que había estado considerando se reunía los sábados por la mañana. Me inscribí, pagué la tarifa con mi propio dinero para mi propio interés, no como un favor, no como un regalo,
solo como algo que quería hacer. Necesitarás suministros, dijo el coordinador, entregándome una lista. Pero tenemos herramientas aquí. Espero verte el sábado. De camino a casa, sentí que algo se asentaba. El post de Facebook seguiría circulando, los comentarios seguirían llegando, pero esa no era mi vida. Eso solo era ruido a su alrededor. Mi vida real era esta. Caminatas matutinas, reuniones para tomar café, clases de carpintería, pequeñas decisiones que sumaban días que yo controlaba. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo. Ya no más mensajes de Emily, ya no más números desconocidos. Solo el peso de un dispositivo que podía ignorar cuando quisiera. En casa, la estantería seguía medio terminada en mi garage. Tomé el papel de lija, volví al trabajo. El ritmo de lijar se sintió meditativo, de un lado a otro, viendo la madera rugosa suavizarse bajo la presión. Causa y efectos simples. Poner el trabajo, ver los resultados, sin ambigüedad, sin manipulación, solo madera, manos y tiempo. Pasaron horas. La estantería tomó forma. Mi teléfono acumulaba notificaciones que no revisé. En algún lugar, Emily probablemente seguía enojada, aún sintiéndose víctima, aún incapaz de ver cómo sus propias acciones habían creado cada consecuencia que estaba experimentando. Esa era su jornada para tomar o ignorar. La mía estaba aquí, entre polvo de aserrín y vistas al río, con la tranquila satisfacción de construir algo que no demandaría nada a cambio. El sol se inclinaba más bajo. Me aparté, examiné mi trabajo, casi terminado. Otro día, tal vez 2. Luego llenaría la estantería con libros que había querido leer, historias sobre la vida de otras personas, las decisiones de otros. Un recordatorio de que mi drama, por muy ruidoso que se haya vuelto en línea, era solo una pequeña narrativa en una colección infinita. Ese pensamiento debería haberme hecho sentir pequeño. En su lugar, se sintió liberador. Era una persona entre miles de millones, haciendo lo mejor que podía para vivir con dignidad. El post viral se desvanecería. Emily seguiría adelante o no lo haría. De cualquier manera, había construido una estantería. Me inscribí en una clase, caminé por el centro sin necesitar el permiso de nadie. Eso se sentía suficiente. El 20 de mayo llegó cálido y verde. La primavera finalmente se había decidido a quedarse. Pasé el último mes asentándome en patrones que sentían como míos. Carpintería los sábados, caminata los martes, café con Paul los viernes. La estantería estaba terminada en mi sala, sosteniendo los libros, que realmente había estado leyendo en lugar de solo poseerlos. El post de Facebook se había desvanecido de su estado viral a una mención ocasional, aún visible, aún recogiendo comentarios aleatorios. Pero ya no era el centro de atención. El post original de Emily se había borrado como se había prometido. Todo el drama reducido a artefactos digitales que probablemente existirían para siempre, pero importarían menos con cada día que pasara. Anne estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre inesperado en Paul no vendría hasta mañana. No esperaba paquetes, probablemente alguien pidiendo donaciones o preguntando por trabajos en el jardín. A través de la ventana junto a la puerta, la vi. Emily, de pie en mi porche con jeans y un suéter que se parecía al de Marta antes de que el cáncer se la llevara. Mi pecho se apretó. La respuesta instintiva fue luchar o huir. No había visto a mi hija cara a cara en más de un año. No desde la Navidad pasada, cuando vinieron exactamente por 2 horas y se fueron temprano porque Michael no se sentía bien o se veía más delgada, cansada, como se ve la gente cuando ha estado llorando recientemente y durmiendo mal. Su coche, el Honda que ayudé a comprar, estaba en mi entrada, lo que significaba que había manejado 5 horas desde Seattle para presentarse sin previo aviso. Abrí la puerta a Emily. Papá, su voz se quebró ligeramente. ¿Puedo entrar, por favor? Cada instinto, Greidebuck, esto podría ser manipulación. Otro intento de hacerme sentir culpable y regresarme a viejos patrones. Una actuación diseñada para acceder a recursos que ya había quemado. Pero había manejado 5 horas. Eso significaba algo, tal vez me aparté. Ella entró lentamente, como si se acercara a algo que podría asustarla. Nos quedamos en mi entrada, incómodos, cautelosos. 2 personas que compartían ADN pero que habían olvidado cómo compartir el espacio café. La oferta salió automática. Los hábitos de hospitalidad mueren despacio. Eso estaría bien. La llevé a la cocina, hice 2 tazas mientras ella se sentaba en mi mesa, la misma mesa donde me había sentado cuando llegó su mensaje de voz, cuando cancelé las reservas, cuando decidí dejar de ser su cajero automático. Tanto había cambiado en esta habitación. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todo eso. Puse su taza sobre la mesa, me senté enfrente de ella. Esperé. Esta era su visita, su movimiento. Emily envolvió sus manos alrededor de la taza. La miró fijamente como si leyera las hojas de té. Escuché las grabaciones, no solo una vez, tal vez 100 veces durante el último mes. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Suena horrible, papá. Con derecho y fría.
Y no me di cuenta, realmente no me di cuenta de cómo te he estado tratando. No dije nada. La dejé continuar. Michael y yo hemos estado peleando mucho sobre el dinero, sobre ti, sobre cómo hemos estado viviendo. Él piensa que debería haber venido antes. Yo no estaba lista. Seguí diciéndome a mí misma que tú estabas siendo irrazonable, que los padres deben apoyar a sus hijos, que las grabaciones fueron sacadas de contexto en Rio, amargamente y con tono pequeño, pero no hay contexto que haga que lo que dije esté bien. No hay forma de rehacer. Mi esposo no quiere verte, en algo que no suene exactamente como lo que fue en Krula. Mi café calentaba mis manos. No, Hable. Ella necesitaba decir esto. Yo necesitaba escucharlo sin intervenir para hacerlo más fácil. He estado trabajando. Sus palabras salieron suaves. Conseguí un trabajo en una empresa de marketing, en un nivel de entrada apenas paga algo. Pero es mío. Michael ha estado haciendo horas extras. Estamos manejando las facturas ahora en apenas. Definitivamente no estamos cómodos, pero lo estamos haciendo nosotros mismos, dijo mientras me miraba a los ojos. ¿Debería haber estado haciendo eso todo este tiempo, en lugar de esperar que tú nos cargaras para siempre en sí? Respondí simplemente, deberías haberlo hecho. Emily se estremeció, pero asintió. Lo siento, estoy tan profundamente arrepentida por el mensaje de voz, por todo lo que dije, por teléfono, por el post de Facebook, por 10 años tomando tu dinero y dándote solo juicio a cambio. Te merecías algo mejor. Te merecías una hija que te apreciara, en lugar de una que te viera como un recurso a gestionar. La disculpa colgó entre nosotros. La reflexioné en mi mente, buscando huecos, manipulación, los anclajes que me llevarían de nuevo a solicitudes de dinero. No encontré nada. Solo agotamiento, vergüenza y lo que parecía comprensión genuina ante perdono, dije. Sus hombros cayeron con alivio. Pero Emily, las cosas no pueden volver a ser como eran. He terminado de ser tu red de seguridad. He terminado de financiar tu vida mientras me tratan como algo opcional. Ahora estás trabajando. Y eso es bien. Siga así. Construye tu propia estabilidad, tu propia vida, sin que mi dinero la respalde. Lo sé. Se limpió los ojos con la manga. No te estoy pidiendo que empieces de nuevo. No estoy pidiendo nada, excepto tal vez podemos tener una relación solo como padre e hija, sin dinero involucrado en solo. Te extrañé antes de que todo esto pasara. Simplemente no lo había reconocido porque estaba tan centrada en lo que podías proporcionar en lugar de en quién eras. Lo pensé. El te extraño implicaba que alguna vez me había tenido de una manera que importaba. Pero tal vez lo había hecho antes de que Marta muriera, antes de que el dolor y la obligación transformaran nuestra relación en una transacción. Tal vez había algo que valiera la pena reconstruir. Podemos intentarlo, dije cuidadosamente, pero de manera lenta y con límites. Necesito confiar en que me quieres, no lo que puedo darte. Eso tomará tiempo, no lo entiendo. Sonrió ligeramente. En lo de la carpintería, eso es nuevo. Empecé a tomar clases. Señalé hacia la sala de estar. Construí una estantería. ¿Puedo verla? Caminamos. Le mostré la estantería. Expliqué las juntas, el proceso de tinción. Ella escuchó como si realmente le importara. Hizo preguntas que sugerían un interés genuino. Y por primera vez en años, tuvimos una conversación que no trataba sobre dinero, quejas o solicitudes disfrazadas de charla superficial. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre su trabajo en marketing, lo mucho que no sabía, lo humillante que se sentía el trabajo de nivel inicial a los 35 años. Yo, la Hubble de Paul, de las clases en el centro comunitario, de mis planes para tal vez viajar a algún lugar pequeño, la costa de Oregón. Tal vez solo yo. Eso suena bien, dijo. Definitivamente deberías hacerlo, Anne. En la puerta, nos abrazamos, al principio con cautela, luego más fuerte. Ella se sintió más pequeña de lo que recordaba, más humana, menos como la villana con derecho que había estado llevando en mi cabeza. Gracias por perdonarme, susurró. Hemi, lo prometo, te creo, sorprendiéndome a mí mismo. Lo dije con sinceridad. Ella se fue. Me quedé en mi porche, mirando cómo su coche desaparecía hacia la carretera que la llevaría de regreso a Seattle, de regreso a la vida que finalmente estaba construyendo con sus propias manos en dentro. Mi casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. El aire se movía más fácilmente. Hice un sándwich, lo comí junto a la ventana del río, pensando sobre el perdón frente a la reconciliación, sobre cómo puedes ofrecer lo primero sin requerir lo segundo, sobre cómo la paz no significaba borrar el pasado, solo negarse a dejar que lo envenenara. El futuro. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa, sin llamadas, sin mensajes, solo un dispositivo que me conectaba con personas cuando lo deseaba, permaneciendo callado cuando no. En el post de Facebook seguía allí, prueba archivada de lo que había sucedido, pero ahora se sentía distante, evidencia de una batalla que había ganado,
No con crueldad, sino con verdad. La estantería estaba en mi sala de estar, sólida y útil en la mía. La clase de carpintería se reunía mañana. Paul quería cenar el domingo. Cosas pequeñas, pero que sumaban a una vida que reconocía, una vida donde importaba, no por lo que proporcionaba, sino por quién era Emily. Encontraría su camino, o no, lo haría. De cualquier manera, yo estaría aquí, construyendo cosas, leyendo libros, caminando, viviendo para mí después de años, viviendo para alguien que había olvidado, valorar lo que eso significaba. El río afuera seguía fluyendo. El sol de la tarde convirtió todo en oro, y finalmente sentí que había llegado a casa, a mí mismo. Lo que viniera después me encontraría aquí, de pie en mi propia casa, en mi propia vida, con límites tan sólidos como la estantería que construí con mis propias manos. Eso se sentía suficiente, más que suficiente. ¿Exactamente lo correcto? Si te ha gustado esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.